La verdad. Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Damos inicio a este tema titulado discernimiento, basado en Hebreos 5:14. Dice así Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén y amén. La introducción. En el tiempo de engaño y apostasía que estamos viviendo, es necesario entender la necesidad, valga la redundancia, del discernimiento, para tener la sabiduría en la toma de decisiones y sus consecuencias. Saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada. Distinguir entre lo bueno y lo malo. Y pues obviamente bajo la guía del Espíritu Santo y conforme está escrito. Y puse ahí como fundamento de ese pedacito Isaías 5:20, que dice: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y las tinieblas luz, que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Entonces es bueno discernir para distinguir esto. ¿Cómo dice este versículo en la TLA? En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Entonces mire que de entrada el título del tema discernimiento, esta traducción nos muestra de qué se trata. De saber distinguir entre lo bueno y lo malo, y habla de gente adulta, para la madurez. Como dice en la PDT, la comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, discernimiento aquí en este caso es la persona que ha crecido espiritualmente y que sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. Como dice en la Nueva Traducción Viviente, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ahí ya nos damos cuenta también, la madurez espiritual va asociado al discernimiento. Vamos a las palabras claves. Han alcanzado madurez. El código es 5046 del griego teleios y viene del código 5056 que habla de completo, entre paréntesis, en varias aplicaciones de trabajo, crecimiento mental y carácter moral, etc. Cierra paréntesis y sigue. Cualidad de completo. Alcanzar madurez, completo, maduro, perfecto, lleno, sin falta, adultez, totalmente desarrollado. En el Nuevo Testamento, en sentido figurado, significa totalmente desarrollado en mente y en entendimiento. Luego viene 1 Corintios 14:20 y sigue diciendo: en conocimiento de la verdad. 1 Corintios 2:6, 1 Corintios 13:10, Filipenses 3:15 y Hebreos 5:14. Entonces, para que tenga en cuenta los que han alcanzado madurez. Aquí usted se va dando cuenta lo que Dios espera de nosotros. Que cada día estemos más completos, más maduros, más perfectos, más llenos, menos faltas, ser más adulto, estar totalmente desarrollado. Y habla de mente y de entendimiento en el conocimiento de la verdad. La palabra sentidos, el código es 145 del griego aisteterio y habla específicamente como un órgano de percepción, es decir, de forma figurada, juicio, los sentidos. Luego habla de sustantivo de aistanomai, código 143, que habla de percibir con los sentidos externos, la sede de los sentidos. En el Nuevo Testamento utilizado metafóricamente, percepción interior, facultad de percibir. Y dice que esto está solo en Hebreos 5:14, que es el versículo de estudio. Entonces, para los que han desarrollado los sentidos, o sea, los que tienen la facultad de percibir, tienen la percepción interior, como una especie de instinto, por decirlo así. Discernimiento, código 1253 del griego
diácrisis, y ese viene del Código 1252 y habla de opinión judicial. Ese es el discernimiento, el que puede opinar judicialmente. Luego vuelve y dice discernimiento, opinión, diagnóstico, sentencia. Puede opinar judicialmente y dar un diagnóstico o una sentencia, y en ese caso sería el correcto. Luego dice sustantivo de diácrino. El código es 1252 y habla de distinguir, decidir, juzgar. Una distinción clara, es decir, refiriéndose del hecho o del poder. O sea, que puede distinguir claramente, que puede hacer una distinción. Hemos dicho, como lo leíamos en el versículo, puede distinguir entre lo malo y lo bueno, puede separar una cosa de la otra. Primera de Corintios 12:10 y Hebreos 5:14. Estas serían las palabras claves. Vamos a ver discernimiento, la opinión de la Real Academia Española, o qué dice allí. Juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Entonces tengamos en cuenta que si dice la diferencia que existe entre varias cosas, en este caso la diferencia que existe entre lo bueno y lo malo. Discernimiento, los sinónimos: clarividencia, lucidez, raciocinio, sensatez, juicio, perspicacia, comprensión, conciencia, conocimiento, criterio, entendimiento, razón, sentido. Aquí en este sentido digamos que da una opinión o un juicio con sentido. Discernimiento, etimología. La palabra discernimiento, que designa la capacidad y el efecto de distinguir con el raciocinio bien las cosas. Se forma con el sufijo latino mentum, que habla de medio o instrumento. Luego dice mento o miento en castellano. Sobre el verbo discernir, que viene del latín discernere, que habla de distinguir, separar, dividir las cosas separándolas. Decidir, en origen, cribar algo separando lo uno de lo otro, como cuando usted está ¿cómo es que llama? Cerniendo el trigo, ¿no? Que se separa la pepita de la cáscara, algo así. ¿Va a entender ahí? Separando lo uno de lo otro. Verbo que se forma con el prefijo dis y habla de separación por distintas vías. Y el verbo cernere, que habla de cribar o separar. También habla del verbo latino cernere. Proceden también las palabras cerner o cernir, lo que les hablaba ahora. Cierto, acertar, cerciorar, certificar, decretar, excretar y secreto. Y en ese caso dice de cortar, separar, distinguir. Mejor dicho, usted corta y separa porque distingue lo que está haciendo. Entonces, tengamos en cuenta de que ese discernimiento es para las personas que distinguen, que saben separar, que saben dividir las cosas bien, con un juicio justo, ¿no? Correcto. Entonces, que me encontré en Google acerca de este tema, por medio de la inteligencia artificial también, dice. Esto también toca verificarlo porque usted sabe que estamos en un sistema de engaño y esa herramienta, así como es buena, también sirve para hacer cosas malas. Pero pues yo me encontré algo muy positivo que dice: en la Biblia, el discernimiento se define como la capacidad de distinguir entre la verdad y el error. Eso me parece que es muy acertado, porque precisamente la verdad y el error es lo bueno y lo malo. El bien y el mal, y la voluntad de Dios de la del hombre. Discernir eso, ¿verdad? Es una habilidad para ver más allá de lo superficial y comprender la realidad en profundidad, guiándose por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces el discernimiento y la madurez para distinguir entre lo bueno y lo malo depende ¿de qué? De la guía del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, para que usted vaya teniendo en cuenta. Si usted no tiene discernimiento, es porque tal vez usted esté muy carnal, entonces está inmaduro. Entonces si está carnal, obviamente el Espíritu Santo no va a estar guiándolo. Y si usted fuera eso, no tiene contacto con la palabra, no estudia, no profundiza, más difícil le va a tocar discernir, y eso demuestra falta de madurez también.
El discernimiento bíblico implica, aquí coloqué yo 5 cosas: distinción entre la verdad y el error. Segundo, comprensión de la voluntad de Dios. Tercero, habilidad para discernir espíritu. Cuarto, sabiduría para tomar decisiones. Quinto, dependencia del Espíritu Santo. Cuando usted depende del Espíritu Santo, usted depende de las Escrituras y por medio de eso va a hacer un juicio justo. Primera de Reyes 3:9, Primera de Corintios 12:10, Segunda de Pedro 1 del 2 al 3. Vamos a ver qué dicen los comentarios. Aquí tengo uno que me ha gustado mucho porque la verdad me tomo el tiempo de leerlo y siempre está acertado con el tema. Esto se llama compelling truth, que quiere decir verdad convincente. El discernimiento es lo que nos permite tener una comprensión adecuada y hacer juicios sabios. Los juicios sabios nos llevan a discernir ¿qué? Entre lo bueno y lo malo. Piense en ello como un nivel elevado de pensamiento crítico. La definición del diccionario de discernimiento es discriminación, agudeza de juicio y comprensión. Entonces, ¿qué pasa? El discernimiento nos debe llevar a tener una agudeza para juzgar y comprender. El discernimiento es similar a la sabiduría, pero ofrece un enfoque más específico. La diferencia principal entre los dos radica en la distinción de discernimiento que puede ayudarnos a descifrar lo correcto de lo incorrecto, la verdad de la falsedad. Esto sí que es importante, más en el tiempo que estamos viviendo, cuando hay falsos maestros, cuando hay doctrinas diabólicas que oye uno unas cosas rarísimas, y mucha gente por inmadura y por no tener discernimiento no distinguen o no saben lo que le están dando. No sabe qué alimento espiritual está recibiendo. La Biblia deja en claro que el discernimiento es algo que todos debemos desear. Óigalo bien. Todos debemos desear discernimiento. Todos debemos desear ser maduros. Y que es necesario para ayudarnos a crecer en nuestra fe y evitar que seamos engañados. Y tiene por versículo el que estamos estudiando, Hebreos 5:14. Un ejemplo, Salomón, en Primera de Reyes 3, versículos 9 y 12. Él pidió sabiduría para guiar a su pueblo, para saber juzgar entre el bien y el mal. ¿Sí ve que van asociados? La sabiduría y el discernimiento. Y también hay un ejemplo en Oseas 14:9. Vamos a ver otro comentario de God Questions, que quiere decir ¿tienes preguntas? Saber discernir es distinguir, separar por medio de una búsqueda diligente, examinar. Una búsqueda diligente. Esto no se trata de tragar entero, esto se trata de tomar tiempo. El discernimiento es la habilidad de diferenciar o establecer correctamente determinaciones. Está relacionado con la sabiduría. ¿Están de acuerdo ambos comentaristas? Relacionado con la sabiduría. La misma palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Mire que la importancia de la palabra de Dios para discernir pensamientos y corazones. Una mente que tiene discernimiento demuestra una sabiduría y una perspicacia que van más allá de lo que se ve y se escucha. Una mente con discernimiento, póngale cuidado a eso. Así como Salomón buscó el discernimiento y la sabiduría, Proverbios 1:2 y Primera de Reyes 3 del 9 al 12. Mire, en ambos casos se utilizan versículos que van paralelos. O sea que esto sí es claro entre los dos y aporta bastante. Con el fin de examinar la obra de Dios, Eclesiastés 1:13, y encontrar el sentido de la vida, Eclesiastés 12:13. Primero fue 1:13 y después 12:13. Los creyentes deben buscar la sabiduría que es de lo alto, Santiago 3:17. Hay que estudiar las escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15.
Luego habla de oración con base al Salmo 119, 25. Vamos a ver qué dice ese salmo para que usted tenga en cuenta y en sus oraciones lo incluya. 119, 125. Vea. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Eso es bueno pedirlo. Léalo en otras versiones para que le quede más claro, pero incluya en sus oraciones pedirle a Dios entendimiento para conocer sus testimonios, para saber lo que Dios quiere decirle, porque lo que Dios nos dice es por el bien de nosotros. Comentario de la Biblia del Diario Vivir. A fin de crecer hasta ser cristianos adultos, debemos aprender lo que es discernimiento. Debemos adiestrar nuestra conciencia, nuestros sentidos, nuestra mente y nuestro cuerpo a fin de poder distinguir lo bueno de lo malo. ¿Es usted capaz de reconocer la tentación antes de caer en su trampa? Esa pregunta se hace porque se necesita discernimiento. ¿Puede distinguir entre el correcto uso de las escrituras y el errado? ¿Puede distinguir? ¿Puede discernir? ¿Usted puede reconocer la tentación antes de caer en ella? ¿Puede discernir? Nuestra capacidad de deleite en las cosas profundas de Dios, alimento sólido, dice entre paréntesis, está determinada por nuestro crecimiento espiritual. Con frecuencia deseamos el banquete de Dios antes de estar en condiciones espirituales para digerirlo. A medida que usted crece en el Señor y pone en práctica lo que ha aprendido, también aumentará su capacidad de comprensión. A medida que usted crece en el Señor y pone en práctica lo que ha aprendido, obviamente de su palabra, usted también aumentará la capacidad de comprensión, o sea que tendrá más discernimiento. La Biblia plenitud. Las enseñanzas más avanzadas están destinadas para los creyentes maduros, cuyos sentidos espirituales son capaces de discriminar, discernir entre doctrinas sanas y torcidas y entre conducta apropiada y una desviada. ¿Cómo la vio con esos comentarios? Vuélvalo a escuchar porque esto ayuda mucho. Y esto nos lleva a mostrarle a Dios la necesidad de orar con base a ese Salmo 119. Tenga en cuenta eso. Vamos a dar una breve mirada al contexto. El título que tiene el contexto es Advertencia contra la apostasía. Mire la importancia del discernimiento y a lo que va asociado a la apostasía. Bueno, versículo, vamos a leer, aquí en la Biblia los versículos para poder entrar en el contexto. Vamos a leerlo del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, inmaduro, no tiene discernimiento. Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén y amén. Entonces, versículo 11. Lo que ha venido hablando es de Cristo, o sea, el contexto de todo esto. Del gran sumo sacerdote, de la salvación, de este tema hay mucho que hablar, pero difícil de explicar a ellos, a los hebreos, porque son torpes espiritualmente, les cuesta mucho entender y tal parece que no escuchan. Esto habla a los hebreos, pero esto también lo podemos llevar a nosotros, los cristianos. Versículo 12. Ellos ya llevaban bastante tiempo de ser creyentes y deberían ser maestros, estar enseñando a otros, pero todavía se les debía enseñar o explicar las cosas básicas o más sencillas de la palabra de Dios. Parecían niños pequeños que necesitan leche
y que no podían comer alimento sólido. Esto es una realidad que se vive hoy en día, la falta de discernimiento, la falta de madurez. Por eso viene la apostasía, por eso viene el engaño que desvía a más de uno. Versículo 13. Se les dice que si todavía se alimentan de leche es porque todavía son bebés y aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo y no saben cómo hacer lo correcto. Son niños que todavía necesitan ser llevados de la mano. El versículo 14 es el que estamos estudiando, por eso sigo derecho. Después sigue el capítulo 6, no lo voy a leer para no demorarme, pero sí le doy el contexto aquí que va asociado con lo que estamos estudiando. Versículo 1 y 2 nos invita a no seguir con las enseñanzas elementales de Cristo. Nos invita a seguir adelante, a ser maduros en nuestro entendimiento y no ocuparnos de las primeras enseñanzas. Ejemplo, el bautizo que volveremos a vivir, el juicio final, etc. A discernir, a madurar. Nos invita a dejar de ser niños. Estamos en peligro de apostasía en estos tiempos. Y si no crecemos, si no maduramos, si no discernimos, cuando menos pienses vamos a estar fuera del camino. Versículo 3 nos habla que Dios quiere que avancemos hacia un mayor entendimiento. Un mayor entendimiento nos lleva a juzgar correctamente, a discernir y a ser maduros. Versículos 4 al 6 nos habla de los que se alejan de Dios y dejan de creer en Cristo y sus consecuencias. Versículos del 4 al 6. Póngale cuidado. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Los que recayeron, los que apostataron, los que no quisieron madurar, los que piensan que otra vez usted se aparta, entonces no vuelve, otra vez hay que volver a crucificar al Hijo de Dios. No, eso no es así. Entonces tenga en cuenta las consecuencias. Versículo 7, la gente que cree en Cristo habla allí. Porque la tierra que bebe la lluvia, esta es la gente que creyó. Y el 8, la gente que deja de creer en Cristo. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. ¿Quién es la gente reprobada? La que dejó de creer en Cristo. Entonces tenga en cuenta este contexto para que usted entienda la importancia del discernimiento. En el contexto vimos el llamado y la importancia de la madurez, del alimento sólido, para estar capacitados para distinguir o discernir. La madurez te lleva a discernir entre lo bueno y lo malo, porque la inmadurez o quedarse niño es muy peligroso. Se corre el riesgo de apostatar, de alejarse de Dios y de dejar de creer en Cristo. Miren las consecuencias, lo fatales que son. Este es un llamado para todos aquellos que no quieren madurar, que no quieren meterse o profundizar en las escrituras. Son engañados, se desaniman. No quiero volver a la iglesia, no quiero volver a servirle a Dios, me voy a dar unas vacaciones espirituales. Muchos en esas vacaciones espirituales se han quedado y vean. Esto es importante tenerlo en cuenta. Según las palabras claves, han alcanzado madurez. Habla de completo, adulto, lleno, totalmente desarrollado en mente, entendimiento y conocimiento de la verdad. Sentidos, habla de percepción interior, facultad de percibir, juicio. Discernimiento, habla de opinión judicial, diagnóstico, sentencia, distinguir, decidir y también habla de juzgar. Entonces, ¿cómo quedaría según las palabras claves este versículo de Hebreos 5:14? Queda así: es tiempo de madurar y dejar de ser niños, porque el alimento sólido es para los completos, los adultos, llenos, los que están totalmente desarrollados en mente, en entendimiento y conocimiento de la verdad, para los que se ejercitan, practican y tienen la costumbre
de todo esto anterior que acabamos de leer, entonces adquieren una percepción interior, la facultad de percibir y de juzgar, estando capacitados para dar una opinión judicial, un diagnóstico, una sentencia, decidiendo, distinguiendo o juzgando entre lo bueno o lo malo. Una persona con discernimiento es confiable porque te va a decir la verdad entre lo bueno y lo malo, guiado por el Espíritu Santo y conforme a la palabra de Dios. La pregunta, entonces, ¿de qué trata el discernimiento según Hebreos 5:14? Vamos a ver de qué se trata, ya casi acabamos. Se trata, póngale cuidado, de qué se trata lo que hemos visto, tomando todas estas herramientas. Por eso es importante que usted lo vuelva a escuchar este video. No le digo a ver porque si se trata de ver, me van a ver es a mí y usted lo que necesita es oír. Entonces, ¿de qué se trata? De que para poder tener discernimiento, ese es el título del tema basado en Hebreos 5:14, primero que todo hay que dejar de ser niño o inmaduro, y más si se tiene bastante tiempo de convertido. Seamos sinceros, si usted lleva 7 o 10 años por ahí, no ve gente madura de 5, pero pongámosle eso, entre 7 y 10 años, ya es hora que se deje de niñerías y de inmadurez. O sea, uno ve unos casos en la iglesia que hasta porque no lo saludaron, que me miraron feo, que esto, que el pastor me la está echando a mí. Un poco de niñerías, eso es falta de madurez y de discernimiento. Entonces, y más si se tiene bastante tiempo de convertido. Para eso es necesario comer alimento sólido, palabra, Biblia, estudiar y llenarse de la palabra. Es necesario doctrina, sumergirse en las profundidades de la Escritura, darse un banquete espiritual, la sabiduría de lo alto, lo que viene de Dios, lo que dejó escrito, su Espíritu Santo. Es necesario madurar. Este tema es para entender la importancia de madurar y la necesidad, crecer y dejar de ser niño, ejercitar los sentidos espirituales, Biblia, mucho estudio, mucho aprender, obviamente siendo hacedor de ella. Y también esto es darle lugar al Espíritu Santo, es llenarse más del Espíritu Santo. No busque o no pretenda pedirle a Dios que lo llene de su Espíritu Santo mientras usted sigue siendo niño y no le interesa meterse con Dios, con su palabra. Mejor dicho, no pretenda que eso sea como conectarse aquí una jeringa o una sonda y entonces que me inyecten Espíritu Santo y quedar lleno. Esto requiere todo lo que acabamos de leer. Y habla también de conocer para hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es discernir entre lo bueno y lo malo. ¿El resultado cuál es? Discernir o distinguir, juzgando con autoridad. Cuando usted tiene madurez espiritual y usted sabe discernir y usted es maduro en la Escritura y es más guiado por el Espíritu Santo, usted tiene la autoridad de parte de Dios para juzgar entre lo que es bueno y es malo. Entonces, ¿qué agregaríamos aquí? Que es una habilidad dada por Dios para que bajo el poder de su Espíritu Santo podamos distinguir lo divino, lo humano y lo satánico. ¿Distinguir qué? Entre lo divino, lo humano y lo satánico. Lo de Dios, lo de la carne o de este mundo y lo del príncipe de este mundo. Entonces, póngale cuidado la importancia. Entonces, esa habilidad, ¿a quién se la da Dios? A la persona que es madura, que profundiza en las Escrituras, que busca la sabiduría de lo alto, que vive ejercitándose, leyendo la Biblia, dándole lugar al Espíritu Santo, que tiene comunión con Dios, que conoce su voluntad en las mañanas, en el lugar secreto, todo ese proceso, como ese versículo que dice ocupaos de vuestra salvación, es algo por ese estilo. Isaías 5:20 y Romanos 12:9 requiere discernimiento. Vamos a leer los dos para que juzgue
si lo que acabo de escribir o lo que tengo escrito aquí y le acabo de leer, usted me dirá si es mentira o es verdad lo que yo estoy diciendo aquí. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora se lo citaba al principio. Entonces, de los que distinguen, ¿no? Disciernen. Eso requiere discernimiento. Ahora Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo bueno, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Yo dije que aborrecer lo bueno. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Entonces, para usted poder aborrecer lo malo y seguir lo bueno, necesita discernir, porque si no va a pasar así como me equivoqué. Va a ser todo al revés, va a aborrecer lo bueno y va a seguir lo malo. Entonces, la importancia de discernir. Bueno, vamos a leer los versículos finales. Mateo 5:48, 1 Corintios 2:6, Efesios 4:13, Filipenses 3:15, Santiago 3:2, Job 6:30, Job 12:11, Job 34:3, Salmo 119:103, Cantares 1:3, Cantares 2:3, Mateo 6 del 22 al 23, Efesios 1:18, Génesis 3:5, Segunda de Samuel 14:17, Primera de Reyes 3 versículos 9 y 11, Isaías 7:15, Romanos 14:1, Primera de Corintios 2 del 14 al 15, Filipenses 1 del 9 al 10, Primera de Tesalonicenses 5:21, Primera de Timoteo 4:7, Hebreos 6:1. Entonces, mire la importancia de lo que acabamos de hablar. ¿Por qué la importancia? Porque usted, sin darse cuenta, puede estar saliéndose del camino por quedarse niño, por no ser maduro, por no querer discernir, porque no le gusta sino sacar la Biblia el domingo, porque no le gustan sino que le digan cosas bonitas, no acepta una amonestación, un juicio justo que alguien le haya hecho ver a usted, tantas cosas que te pueden llevar simplemente a alejarte del camino, simplemente cuando ya no hay nada más que hacer, porque a Jesucristo, después de que pagó por sus pecados, no lo pueden volver a crucificar para volver a pagar por sus pecados. Una vez y para siempre, dice la Escritura. Y esa es la importancia de la madurez. Tome en cuenta todo el consejo que Dios ha permitido dar a través de esta enseñanza. Es una importancia vital madurar, dejar de ser niño, entender lo que Dios nos habla, no ir diciendo amén a todo. La prueba se ha hecho en la iglesia porque a veces el pastor, para acorchar a más de uno, ¿cómo están?, les dice, ¿cuántos están dormidos? Y más de uno dice amén. Entonces imagínese el estado para uno, o sea, no está ni siquiera concentrado. Las cosas de Dios requieren de seriedad, de concentración, de querer madurar, de querer vivir hambriento y sediento. Y nos conviene, no nos van a meter los dedos a la boca. Vamos a ser maduros, vamos a aprender a separar, como decíamos ahora, separar o aprender a distinguir entre lo malo y lo que es bueno, lo que es de Dios y lo que es satánico, lo que es del mundo y lo que es divino. Todo esto nos conviene. Es importante que usted medite sobre este tema, discernimiento basado en Hebreos 5:14. Gracias por la atención y que Dios les bendiga.